¿Cómo le va, hermanos? Bueno, seguimos esta semana viendo las doctrinas de la gracia. Esta semana estamos profundizando en lo que es la doctrina de la expiación limitada y estuvimos viendo un poco el concepto de expiación limitada, que se refería a que Cristo en la cruz hizo expiación por los pecados de un grupo determinado de personas. De ahí deriva el término expiación limitada en cuanto a su alcance, pero no en cuanto a su efectividad y en cuanto a su aplicación. No es que estamos limitando la sangre de Cristo, el valor de la sangre de Cristo, sino al contrario. Decimos que es realmente efectivo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que fue efectivo, que fue eficaz, pero estamos hablando de limitación en cuanto al alcance de la efectividad de su redención lograda en la cruz. Estuvimos viendo un poco sobre algunos textos que nos marcan puntualmente y claramente que se refiere a un pueblo, se refiere específicamente a su pueblo. Vemos, por ejemplo, Efesios 5:25, donde habla de que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Vemos en Isaías que Él pagó el pecado, llevó o cargó el pecado de muchos. Y así como ellos, tenemos muchos textos que nos dan un soporte bíblico suficiente para poder sostener esta doctrina, aferrarnos a ella, abrazarnos a ella, que, como dijimos, no es una doctrina que inventamos, no es una doctrina que hemos sacado de las galeras, sino que simplemente estamos repasando lo que a lo largo de la historia de los reformadores se ha ido sosteniendo, se ha ido profundizando y se ha ido defendiendo esta postura, esta doctrina, con abundante base bíblica. En esta noche vamos a ver algunos textos que parecen contradictorios a esta doctrina, algunos textos que parecen decir todo lo contrario, como que la salvación, en realidad la expiación, fue efectuada para todos, que Cristo hizo propiciación para todo el mundo. Así que vamos a ver algunos textos, pero específicamente vamos a ver dos palabras que parecen hacer violencia a esta doctrina, o la doctrina parece hacer violencia a estas dos palabras que aparecen en algunos textos. Por ejemplo, vemos la palabra mundo y veremos la palabra todos. Vamos a Juan 1:10. Juan 1:10, donde tenemos la palabra mundo. Aquí en Juan 1:10 se nos dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Bien, ¿de qué está? En diversos pasajes aparece esta palabra mundo y siempre tiene un significado distinto cada vez. Acá está diciendo que en el mundo estaba, aquella luz, dice, verdadera, el versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Incluso en este pasaje vemos que la palabra mundo es usada con distintos significados. Venía a este mundo. En ese sentido podemos entenderlo como cosmos, como planeta, como la totalidad de la existencia humana. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Más adelante vamos a ver que Jesús le atribuye a el diablo que es el príncipe de este mundo, dice. Luego en 1 de Juan vemos que Juan nos dice: no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Entonces ahí tenemos otro concepto de mundo y habla del sistema de este mundo.
Y cuando se habla del sistema de este mundo o las cosas de este mundo, haciendo referencia al mundo caído, al mundo artificial del cual el diablo es príncipe, no se refiere a ese mundo cuando dice el mundo por él fue hecho. Dios no creó el sistema de este mundo caído. Se refiere al cosmos, el cosmos en su totalidad. Y el mundo no le conoció, dice. Obviamente que no está hablando de las montañas, no está hablando de los mares, de los océanos. Está hablando de personas específicas. Está hablando de la totalidad de las personas que se encuentran en este mundo. Bien, la palabra, como dijimos, mundo tiene un significado distinto cada vez. Hay que entender la palabra mundo en relación con el contexto histórico, con el trasfondo histórico y cultural que se vivía en ese momento en Israel. Y vamos a ver un pequeño vistazo de esto. Antes de la venida de Cristo, la religión verdadera, la que tenía al Dios verdadero, era la religión judía. La ley fue dada por Dios, bueno, la promesa fue dada a Abraham, la ley fue dada a Moisés, y la mayoría de los creyentes judíos, los judíos creyentes en Cristo, no aceptaban, no les entraba en la mente la idea de que pudiesen los gentiles alcanzar la salvación. Era algo inconcebible, era algo que era para ellos imposible, porque el pueblo escogido era Israel. Así que en ese sentido, en el sentido de que ellos sabían que eran el pueblo escogido por Dios para llevar la luz a las naciones, ellos no podían concebir que los gentiles alcanzasen salvación. Lo vemos que en el libro de Hechos había problemas con la predicación del Evangelio. Los judaizantes, ellos afirmaban que la salvación era para los judíos, y los que querían salvarse debían judaizarse. Contra ellos luchó, por ejemplo, Pablo en la carta de Gálatas. Contra ellos sostuvo una feroz batalla en muchos lugares donde Pablo iba evangelizando. Estos judaizantes les decían que debían creer en Cristo, pero primero debían hacerse judíos, por lo cual debían circuncidarse, guardar ceremonias y aspectos de la ley ceremonial de Moisés. Había problemas de la predicación evangélica entre los mismos apóstoles. Vemos una circunstancia ahí bastante triste entre Pedro y Pablo, en la que Pablo reprende a Pedro diciéndole que él estaba judaizando, que cuando venían los judíos se apartaba de los gentiles y se iba con los judíos. Entonces Pablo lo reprende, y haciendo esta distinción, ¿no?, de que la salvación era para todos. Vamos a ver algunos textos con esta controversia. Vemos 1 Tesalonicenses 2, del 15, versículo 15 al 16. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice los cuales, bueno, vamos al 14. 14 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahí vemos una controversia en cuanto a la predicación del Evangelio. Los judíos no querían que los gentiles recibiesen la predicación del Evangelio, porque ellos creían que la predicación de Dios, o sea, Dios era de ellos, la salvación era de ellos.
predicarle la salvación a un gentil era como un insulto. Los judíos en esa época a los gentiles, a los samaritanos por ejemplo, les llamaban perros. Los trataban, les decían perros de una manera despectiva, ¿no? Vemos por ejemplo el caso de esta sirofenicia que pedía de Jesús un milagro y Jesús le dijo, está bien sacar el pan de los hijos y dárselo a los perritos, de una manera como confrontando a aquellos que estaban escuchando, ¿no? Que trataban de perros a aquellos que no eran judíos. Incluso la escena de Jesús con la samaritana cuando va a beber del agua del pozo, esta samaritana no podía creer que un judío se rebajara a hablar con ella como una samaritana. Otro texto, Efesios 3, versículos 5 al 6, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí lo deja bien en claro Pablo en los Efesios. Les dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Mismos del mismo cuerpo. Romanos 1.5, esta aclaración ahí de Pablo, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Bueno, hay muchos pasajes más, Romanos 1, del 14 al 17, Romanos 2, versículo 11, capítulo 2, versículo 16, capítulo 2, versículo 14 y 17, capítulo 3, versículo 9. No lo vamos a repasar ahora, estamos haciendo un resumen, un repaso a vuelo de pájaro. Repásenlo ustedes como bien les quede. El judío decía que la salvación era para ellos. Y ellos sostenían, no somos pecadores como los gentiles. No hay esperanza para los gentiles. Eso, por ejemplo, lo vemos en Romanos 2, cuando Pablo le dice a los... confronta a los judíos y les dice que ellos también necesitaban la salvación por medio de Cristo.